Bueno, la idea de hoy, en la segunda parte me voy a encontrar con algunos compañeros también para hacer un seguimiento y algunas cuestiones de la primera instancia de evaluación. Así que en esta primera parte que va a ser expositiva voy a presentar los temas como para dar un cierre a la cuestión de la naturaleza social, ¿no? Recordemos que nosotros estamos viendo dos líneas o dos perspectivas, ¿no? La primera acerca de la sociabilidad natural, a partir de la exposición del trabajo de filosofía y política que está subido en el PDF, que ahora vamos a trabajar algunas partes de los textos. La relación entre el origen de la naturaleza humana a partir del mito platónico que se encuentra en el Protágoras, que ahora lo vamos a leer un poquito más, cómo esta cuestión de la sociabilidad, la cuestión de la justicia, eh, y de la vida comunitaria aparece a lo largo de la historia del pensamiento, y que no es un tema que presenta dificultades actuales, sino que en el origen de la explicación de la naturaleza humana estos temas estaban en conflicto. El mito nos ayuda un poquito a ver cómo se vincula la relación entre la naturaleza humana, lo divino, cómo el mito intenta explicar esta cuestión a partir de este relato platónico que aparece en el Protágoras, y finalmente algunas cuestiones vinculadas a la naturaleza humana como el hombre, el lobo del hombre en la perspectiva de Hobbes, por ejemplo, ¿no? Y cómo el Estado o la sociedad civil, ¿no? Para no hablar de Estado en términos más actuales, porque siempre vinculamos a la cuestión del Estado como algo público, podríamos llamarlo la sociedad civil, está pensada en términos de pacto o contrato social, ¿no? Bien, entonces vamos un poquito a trabajar los textos de Prados acerca de filosofía y política y la sociabilidad natural, que es algo que me había quedado pendiente de la clase pasada. Algo vimos, pero que me gustaría fijar algunas cuestiones. Comparto entonces pantalla, debe estar por acá. Si estamos viendo el texto en pantalla, ¿sí? Em, vamos a... Bueno, para esta unidad lo que más se asemeja, esto no significa que ustedes no puedan conectar la unidad o el tema que nosotros estamos abordando con alguna de las virtudes, pero probablemente ustedes encuentren alguna resonancia más con la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la virtud de la alteridad de lo otro y establece nuestro equilibrio no solamente con nosotros mismos de manera interior, sino también con los otros. Y cuando hablamos de los otros estamos hablando de el grupo social, ¿no? El grupo primario, que puede ser la familia, y también la sociedad civil, ¿no? Entonces, había un par de cuestiones que me había quedado pendiente, ¿sí? Con comentarles acerca de la actualización de nuestra sociabilidad. Se está viendo el texto, ¿no? En pantalla. Sí, Bien, muy sí. bien. Perfecto, perfecto. Lo agrando un poquito, porque el profesor está medio ciego, ya está grande, ¿viste? Entonces necesita agrandar los textos, así que bueno. La sociabilidad humana, voy a este segundo párrafo, dice que se realiza de manera progresiva a través de las diversas comunidades. La primera y más inmediata y básica es la familia, que es la comunidad doméstica, ¿sí? Esto también actualmente representa un conflicto, porque hay un fuerte, este, la familia en términos, digamos, más clásicos, en términos más tradicionales quizá, y como está pensado el texto, probablemente no represente a lo que hoy encontramos en la cuestión de la familia, pero es verdad que ese primer lugar es en donde podemos ver la comunidad natural de manera fluida, de manera dinámica, y especialmente donde se van gestando los valores primeros, ¿no? La vida amistosa, la vida de los valores se gesta en la familia. El texto de Prados es interesante porque en algún punto dice que aun cuando estamos explicando teóricamente el término de la comunidad o la sociedad civil, esto no significa que en la práctica o en lo concreto no estemos en vías de alcanzar esa perfección. Es decir, que pueden haber, como toda libertad humana, un proceso de progresivo acabamiento, de progresivo perfeccionamiento. Es decir, que no hay un ideal que se tenga que establecer y que tenga que verse con claridad, porque nosotros somos seres libres, y en tanto seres libres nosotros vamos proyectando y progresando en ese sentido y en esa línea. Pero es verdad que la primera comunidad de donde surge, eh, fíjense que la vida surge en un estrato comunitario, que es
la vida entre la unión del varón y la mujer. Entonces, ya desde su génesis ontológica se justifica esta sociabilidad natural. Eh, bueno, si nosotros lo vemos en términos más actuales también, hoy tenemos con la manipulación de embriones, clonaciones y todo lo que es la cuestión genética, esto lo habíamos visto también en la clase pasada como problemática, la tercerización de la vida, digamos, ¿no? Es decir, alquiler de vientres, digamos, probablemente acá exista como un debate claro en cuestiones políticas cuando pensamos el término familia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya desaparece toda la historicidad, eh, toda la cuestión propia que nosotros estamos presentando. Pero es verdad que en el modo natural de entender la familia, porque lo otro sería un modo, no quiero decirlo artificial porque probablemente suene fuerte, uno podría pensar, esto no es familia, no, es familia, merece una justificación, una explicación, pero evidentemente hay una intervención humana para posibilitar otro modo de entender la familia. Pero es verdad que naturalmente, gestado naturalmente, los seres tienden a la procreación, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, como nuestro desenvolvimiento presenta esta forma o esta línea, presentamos a este primer estrato primario como la sociabilidad. La familia no es suficiente para proporcionar a sus miembros una vida plenamente. La vida familiar no es el género de vida que contiene actualizadas todas las potencialidades humanas. Es decir, allí se inicia, allí se gesta, pero potencialmente la familia está dentro de un estrato más amplio. Por esto, la familia necesita incorporarse a comunidades más amplias con mayores virtualidades y tiende, como a su propio fin, a generar otras comunidades. Siguiendo Aristóteles, podemos pensar que el clan o la tribu, la aldea y finalmente la polis, la secuencia puede ser diferente, pero el camino que va desde la comunidad doméstica hasta la comunidad política siempre significa la progresiva realización de la sociabilidad humana que encuentra su perfecto acabamiento en esta forma social que es la polis. La polis, eh, pensémoslo en términos de sociedad civil, no tanto en la polis griega. ¿Sí? Ahí justamente la cita que hace Prados dice que en este libro utilizo el término polis tanto para referirme a la polis griega de la antigüedad, cuanto para significar la sociedad civil o la política en general. Porque nosotros no vivimos una ética aristotélica clásica, sino que la ética es un término difuso, ¿no? Entonces existe una ética para los eh, griegos de los siglo V antes de Cristo y una ética para los argentinos del siglo XXI. Por lo tanto, como es un término no unívoco, sino difuso, podemos pensar que también la polis, o el modo de entender la sociedad civil, se representa de otra manera. Pero es verdad que nosotros, como núcleo primario, estamos insertos dentro de otros estratos también de vida social, ¿no? La familia, la comunidad doméstica, no sé, las comunidades que se organizan en los barrios, ¿sí? Y finalmente el Estado en esos términos, ¿no? Como sociedad civil. Dice que la sociabilidad humana alcanza su plena realización en la polis, significa que la sociedad política es la sociedad perfecta. ¿Y por qué es la sociedad perfecta? Perfecta no como término, sino como en vías de perfección. Porque la familia no es un estrato aislado de la sociedad civil, sino que siempre está en contacto en la vida comunitaria, en la vida social, en el marco universitario, en el marco de la vida del trabajo, en el marco de la vida política ya en sentido partidario, si quieren, porque se organiza de determinada manera. Por lo tanto, hay como un despliegue perfectivo que se va dando en otros estratos más perfectos. No sé, probablemente ustedes en alguno de los casos salen del estrato familiar, llevan los vínculos tradicionales, los valores de la familia, pero están saliendo a otro mundo que tiene que ver con la vida universitaria, y después se incorporarán al mundo del trabajo, al mundo de la sociedad civil, y ahí pondrán en práctica toda la sociabilidad que se encuentra en otros lugares más amplios, digamos, ¿no? Como sociedad perfecta, la polis es superior a otras comunidades. Bueno, vamos a saltar esta parte, y voy a ir a esta parte del texto. Dice, como hemos visto, la sociabilidad humana significa que los bienes propiamente humanos, perfectivos del hombre en cuanto hombre, son bienes comunes. Son bienes comunes y hay que tener cuidado con la cuestión de los bienes comunes, ¿sí? No caer en la idea, porque acá aparecen tres problemáticas actuales también, ¿no? Por un lado,
las visiones meritocracias que aparecen como el lugar en donde se premia el esfuerzo únicamente, pero cuando eso se pone como una especie de dogmatismo, podemos caer en otra cuestión, digamos, ¿no? Acá aparece también la visión del Estado como subsidiario de aquellos que menos tienen, ¿no? Como el arte de la política para sostener a aquellos que menos tienen, ¿sí? No caer en esa idea de la meritocracia absoluta, de un liberalismo absoluto por otro lado, y de un comunitarismo absoluto, digamos, ¿no? Porque si no sería como derribar también lo que uno va consiguiendo de manera particular. Y la vida política, ya en un término más amplio y más partidario, más en la actividad que ustedes están haciendo, implica la comprensión de otros términos de justicia. Recordemos, vinculando con la virtud de la justicia, que la justicia no es matemática, porque la justicia matemática lo que convierte es en más injusticia. ¿No? No estamos hablando en términos matemáticos, sino que estamos hablando en términos políticos de Estado subsidiario, ¿no? Eso no significa que uno va a entregar comunitariamente a todos de igual manera, en la misma medida, sino que uno tiene que brindar las condiciones para poder vivir de una manera más virtuosa. Y un punto que me llamó la atención, ¿sí? Que me pareció importante, porque esto ustedes ya lo leyeron, tiene que ver con el ejercicio libre, ¿no? Es decir, la perfectibilidad implica de que somos sujetos libres, y en la medida en que existen sujetos libres, existen sociedades más perfectas, más perfectibles, y que también en algunos casos se pueden encontrar viciadas, porque forman parte de la libertad humana para organizarse. La vida política deja de ser auténticamente política en la medida en que deja de ser auténticamente vida, en la medida en que es sometida a una forma violenta, a una forma de violencia, ¿no? No es una visión despótica, sino más bien es un modo virtuoso de entender de que el bien común está por encima, pero el bien común implica el desarrollo perfectivo de aquel sujeto que se encuentra inserto dentro de la sociedad civil. Me quedó algo acá, a ver, déjenme buscarlo. La polis es natural por su fin específico, por su relación esencial con el telos, que tiene que ver con la finalidad, es decir, telos significa finalidad, tiene que ver con la tendencia hacia la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La perfección humana. Pero no está acabada, porque la naturaleza humana es una naturaleza perfectible, no perfecta, que aspira a la perfección, pero no está perfecta. Pero no lo es en su génesis real ni por su definición concreta. Toda polis real es una creación humana. Fíjense que esta parte también es clave. Toda polis real es una creación humana. Es una obra libre y voluntaria de los hombres. Es decir, hay una exigencia para alcanzarla. Que sea natural no significa que sea natural como lo es natural el respirar, sino que es natural en una naturaleza libre. Y como naturaleza libre, las sociedades pueden corromperse. Y esto nosotros lo vemos claramente a diario, digamos, ¿no? Decíamos, hay sociedades que son más virtuosas y hay sociedades que están más viciadas. ¿Por qué? Porque que sea natural no necesita que sea necesariamente de esa manera. ¿Sí? Que sea perfectible o virtuosa de esa manera, porque siempre implican naturalezas libres. Existe por decisión humana y su carácter, como el de cada ser humano, consiste en el fruto o la síntesis de decisiones humanas. Y acá sí tiene que ver con una responsabilidad de los tiempos que nos tocan asumir las riendas propias de la sociedad en que nos toca vivir. Muchas veces nosotros culpamos de las cosas que van sucediendo a la cuestión de los políticos, ¿no? Los políticos que se dedican a la praxis de la vida política, ¿no? En términos partidarios, ¿no? Es como sacando un poco la responsabilidad. Me parece que cuando la sociedad civil empieza a intervenir en cuestiones propias que hacen al bien común, se producen determinados cambios, ¿no? Y especialmente cuando se visibilizan determinadas situaciones, ¿no? Cuántas manifestaciones y cuántas cambios en la vida política que tienen que ver con decisiones de los políticos se producen de abajo hacia arriba, es decir, la manifestación de la vida y de la sociedad civil, cuando se pone en marcha, cuando se manifiesta, cuando pelea o cuando protesta, muchas veces los grupos que conducen la vida de las personas empieza a tener algún giro, ¿no? Tiene que ver un poco con la participación, porque es como responsabilidad de todos. Ninguna polis le viene impuesta al hombre por factores ya dados y objetivos, sean estos externos o internos. Ni las condiciones ambientales, ni la raza, ni la lengua, ni el pasado determinan imperiosamente la polis
que ha de realizarse. Esta es la obligatoriedad y la necesidad de participar. No una obligatoriedad extrínseca, sino más bien como una obligatoriedad de perfección, de deseo de perfección. Lógicamente, estos y otros factores pueden influir, obviamente, influyen los factores ambientales. No es lo mismo, no sé, nacer en una sociedad con determinadas tradiciones, con determinado clima, con determinados modos de entender la cultura, que en otros lugares, ¿no? Está claro que esto es así, que hay factores condicionantes, la lengua, el pasado, la cultura, la religión, forman parte de los condicionantes, pero está claro de que hay una obligatoriedad, hay que realizarlo, porque forma parte de nuestra naturaleza racional y libre. Lógicamente, estos y otros factores pueden influir y merecer ser tenidos en cuenta, pero a pesar de ello, la poli siempre consiste, en última instancia, en la elección deliberada de una vida en común. Y acá aparecen las dos propuestas, digamos, ¿no? Es decir, pensar de que esto es natural, pero que sea natural no significa de que sea extrínseco o impuesto o algo que esté conseguido absolutamente, sino que forma parte de la responsabilidad diaria y cotidiana de la sociedad civil, de su participación y de su lucha constante para que esto sea así. Cada, yo siempre pienso que el bien es difusivo, ¿no? En la medida en que uno puede en su pequeño espacio poner un granito de arena, esto tiene como una especie de expansión, ¿no? Y en ese sentido ahí aparece la importancia también de la vocación en la vida política. Bueno, esto es lo que quería comentarle, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, pero tiene que ver un poco con las problemáticas que nosotros vamos viviendo y atravesando. No quiero detenerme en preguntas para poder avanzar un poquito, ¿sí? Siempre está abierto el foro para poder avanzar. Recordemos que esta segunda parte, estoy corriendo como loco, esta segunda parte tiene que ver con con esta problemática que se presentó a lo largo de la historia, ¿no? Y que está reflejado en el mito, ¿no? El mito de Prometeo, cuando empieza a distribuir vamos a decir, las capacidades, eh, los factores propios de cada uno de los individuos y de las especies, de la naturaleza. El hombre necesita, a partir de su vínculo y su necesidad, porque carecía de ciertas capacidades que los tenían otros seres, el poder político, ¿no? Y la capacidad para vincularse políticamente, ¿no? Bueno, esto está muy bien explicado en el mito de Prometeo. Leo algunas partecitas del mito, cómo estaba distribuido, ¿no? Lo leo y después hago una breve mención. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto. El reparto lo había hecho Epimeteo, que es un poquito más limitado para el reparto, pero Prometeo tenía que inspeccionar el reparto de la naturaleza humana, ¿no? Y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo, y sin coberturas ni armas. Precisamente era ya el día destinado en el que debía también el hombre surgir de la tierra hacia la luz. Así que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, tratando de encontrar una protección para el hombre, roba a Hefesto y Atenea su sabiduría profesional, junto con el fuego, ya que era imposible que sin el fuego aquella pudiera adquirirse o ser utilizada de utilidad a alguien. Y así luego la ofrece como regalo al hombre. De este modo, pues, el hombre consiguió tal saber para su vida, pero carecía de saber político, pues éste dependía de Zeus. Ahora bien, a Prometeo no le daba ya tiempo de penetrar en la Acrópolis en la que mora Zeus. Zeus era el dios que estaba por arriba de todo, digamos, ¿no? Además, los centinelas de Zeus eran terribles. En cambio, en la vivienda en común de Atenea y de Hefesto, en la que aquellos practicaban sus artes, podían entrar sin ser notados, y así robó la técnica de utilizar el fuego de Hefesto y la otra de Atenea, y se la entregó al hombre. Y de aquí resulta la posibilidad de la vida para el hombre, aunque a Prometeo luego a través de Epimeteo, según cuenta, le llegó el castigo por el robo, ¿no? Bueno, hasta aquí el hombre, técnica, ¿no? La técnica como para poder subsistir, para que no sucumbiera frente al reparto de los bienes, ¿no? En algunos casos los animales, mejor oído, mejor pelo, mejor corpulencia física para soportar las intempestades
de los tiempos, digamos, ¿no? Que eran enviados por Zeus. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad, fue en primer lugar el único de los animales en creer en los dioses e intentaba construirles altares y esculpir estatuas. Después articuló rápidamente su conocimiento, la voz y los nombres e inventó sus casas, vestidos, calzados, coberturas y alimentos del campo. Hasta ahí el hombre con la técnica podría lograr no sucumbir, subsistir y no perecer frente a las fieras que estaban, ¿no? Una vez equipados de tal modo, en un principio habitaban los humanos en dispersión y no existían ciudades, así que se veían destruidos por las fieras por ser generalmente más débiles a aquellas, y su técnica manual resultaba un conocimiento suficiente como recurso para la nutrición, pero insuficiente para la lucha contra las fieras, pues aún no poseían el arte de la política. Voy un poquito más abajo. Zeus entonces temió que sucumbiera toda nuestra raza y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes a la amistad. No, Zeus, a través de Hermes, entrega al hombre el sentido moral, la justicia y la amistad, para que en amistad el hombre pudiera subsistir. También ahora la justicia y el sentido moral, perdón, saco esto cuadradito. También ahora la justicia y el sentido moral los infundiré así a los humanos, o los repartos a todos, dijo Zeus, y que todos sean partícipes, pues no habría ciudades si solo algunos de ellos participaban como de los otros conocimientos. Además, impongo una ley de mi parte que al incapaz de participar del honor y la justicia, lo eliminen como una enfermedad de la ciudad. O sea, el que no participaba del honor y la justicia debería ser como una enfermedad para la ciudad. Zeus entonces, entregando a través de Hermes la posibilidad de participar de la justicia y de la moral, no quería que se lo entreguen a algunos, como se entregaban las distintas artes, como la medicina, sino que quería que todos los ciudadanos participaran de la justicia y de la vida moral, para que puedan vivir en amistad y que pudieran ser parte de una sociedad organizada. Bueno, ese relato es interesante, ¿no? Porque también como el relato del mito nos presenta la posibilidad de destruir la ciudad, la posibilidad también de ejercicio libre, de que el sujeto puede con la técnica manipular la técnica y también desprenderse de la vida moral y la política. Bueno, el mandato de los dioses era de que el hombre tenía una participación divina y como participación divina viviera en amistad con los demás hombres, ¿no? Acá también hay como una especie de relación frente a la vida del contractualismo propio de la visión, por ejemplo, de una naturaleza no sociable, ¿no? Y después preparé unos puntitos que me parecen interesantes, que ahora después los voy a subir al campus, la representación de la construcción racional de la sociedad, ¿no? Y en esto está puesta la figura del contractualismo como una corriente filosófica y política que intenta pensar el origen del Estado. ¿Ustedes están viendo ahí el texto en pantalla, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, esto es un apunte mío, nada de ningún texto, nada. Voy a echar algunas cuestiones para mostrar la otra perspectiva. Corro un poquito porque el capítulo 1 ustedes ya lo habían leído y el mito ya estaba puesto también en el campus. Me falta este apunte que sirve como guía, ¿no? Que puede servir para pensar un poquito la idea del surgimiento del Estado, ¿no? El surgimiento del Estado ya en la modernidad. ¿Cuáles son los factores que permiten o intentan explicar el origen del Estado? El primer punto, algo habíamos dicho en la clase pasada, tiene que ver con los cambios que se dan a partir del Renacimiento. Pasamos de una visión medieval teocéntrica o teocentrismo al antropocentrismo, que sería una especie de humanismo. Lo que pasa es que acá el paso del antropocentrismo y el pensar en una vuelta de poner al hombre como centro del universo, me hace recordar mucho el mito también de Prometeo, ¿no? Cuando cobra un sentido de un humanismo fuerte eh, y un protagonismo fuerte y excesivo, también le otorga cierto poder a la naturaleza humana para distribuir y para ser un poco amo, dueño y señor de toda la naturaleza. Por lo tanto, no me parece malo esta vuelta a un humanismo, pero cuando el humanismo se torna demasiado protagonista, teniendo la técnica y teniendo la ciencia y teniendo también todo a disposición, puede manipular
este orden, inclusive la intervención del ambiente mismo, ¿no? Y muchas veces contrarrestar o atentar contra sí mismo, ¿no? Me vuelve otra vez el tema del poder en la naturaleza humana cuando no es llevado con responsabilidad, ¿no? Y otro elemento para pensar en el surgimiento del Estado es el proceso de secularización. Ahí, esto lo comenté en la clase pasada muy al pasar, después estaba revisando el audio y por ahí no se entendió mucho el tema de secularización, o lo pasé muy rápido teniendo en cuenta que por ahí alguno podría pensar qué es secularización, y por ahí doy por sentado algo que por ahí no está tan claro. La secularización, en términos generales, es quitar esos vestigios religiosos. Cuando pasamos de una visión teocéntrica, la visión teocéntrica implicaba de que la naturaleza también tenía huellas del creador. Cuando pasamos a un antropocentrismo, a un humanismo, secularizar implicaba quitar esos vestigios de religiosidad al mundo de orden natural. Es como quitarle eh, religiosidad a un orden que es estrictamente temporal. Puede ser bueno en el sentido de que si el poder estaba en manos de la iglesia, al no estar el poder en las manos de la iglesia, puede cobrar un sentido también positivo, ¿no? Pero también hay una secularización en sentido fuerte. El secularización en sentido fuerte es quitar el condimento de religiosidad que tiene toda naturaleza humana. Ya no es pensar en un poder únicamente de la iglesia, sino en la secularización es borrar de todo rastro religioso a la naturaleza humana, ¿no? Como si el hombre mismo imponga determinados valores y conocimientos. Vuelvo otra vez a la visión del antropocentrismo en sentido fuerte, ¿no? Y esto también se torna peligroso, porque eh, podemos vivir en una especie de ateísmo práctico, ateísmo fuerte en ese sentido, ¿no? Es verdad que la secularización en sentido débil podría ser, bueno, la iglesia no tiene poder sobre la sociedad civil, podemos pensar en un Estado laico, pero eso no significa categorizar absolutamente como no hay ningún vestigio religioso en la realidad, ¿no? Es como si el hombre imponga determinados valores al mundo y a la realidad. Y también tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, uno de los representantes del contractualismo es Thomas Hobbes, ¿no? Este filósofo que intenta pensar un estado de naturaleza caótica. La naturaleza humana es un estado de naturaleza caótica, ¿no? Este es el estado de naturaleza. El poder absoluto del soberano, de donde se deduce que toda revolución es ilegítima, ¿no? Si Hobbes estuviera en la 9 de julio, diría, no es posible ningún tipo de revolución. No puede haber manifestantes en la calle. ¿Por qué? Porque hay un poder absoluto que regula el caos y las rebeliones de las sociedades, ¿sí? Por lo tanto, el salvaguarda de la revolución civil, de cualquier tipo de revolución, es el poder absoluto, ¿no? El poder soberano. Bueno, la impronta de la naturaleza es una naturaleza caótica. El ser humano es malo por naturaleza. No tiende a la sociedad naturalmente. La sociedad es una construcción, es un contrato. Cito ahí mis apuntes. Dice, la sociedad solo puede construirse a partir de la noción de un pacto social. El hombre no nace con disposición a la vida social. Cada uno busca en la sociedad lo que le parece bueno, y el hombre, perdón, es tan salvaje como las bestias feroces. Cito el texto de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. El único instinto es el más simple y el más elemental, el instinto de conservación. El instinto de conservación sería el estado de naturaleza. El derecho a la libertad. El hombre tiene derecho a usar todo lo que sea necesario, todo lo que juzgue necesario como bueno para su autoconservación. Pero esto representa un problema, porque si el hombre juzga que es necesario usar su libertad para la autoconservación, ahí nos convertimos en lobos del hombre, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, porque todos los hombres tienen estos iguales derechos. Esto supone un peligro real. Velum omnium contra omnes. ¿Quién traduce, chicos? ¿Alguno? ¿Quién estudió latín? Ahí, Tomás, ¿no? Tomás, ¿hoy estudió latín? Sí, sí, profe, pero en la secundaria ni bola leí. No, La guerra de todos contra todos, ¿no? Este es el peligro real, porque si todos quieren ejercer su libertad, esto se produce en una cuestión salvaje, digamos, ¿no? Cito esta obra de Breyer, dice, la naturaleza, es decir, el instinto de autoconservación o de conservación guiado por la razón, enseña pues que es preciso para nuestra conservación procurar la paz. Si es posible obtenerla, para esto cada uno tiene que dejar de querer su derecho sobre las cosas. Los hombres, por tanto, por ley de naturaleza y su razón, están inclinados a hacer entre sí contratos.
todas las relaciones de la vida social, desde la familia hasta la sociedad civil, implican contratos, no pacto. Esto se llamaría el pacto social. Por lo que cada uno de los contratantes se despoja de una parte de sus derechos, dejando al otro libre el disfrute de derecho natural que ambos tenían por sobre aquello que abandonan. La finalidad del pacto es el poder coercitivo del Estado. Nuestra propia autoconservación sería el estado de naturaleza. El temor a la pérdida de la autoconservación le da sentido y relevancia al pacto. Yo entrego parte de mi libertad a un soberano, que es el que administra las libertades individuales y por lo tanto organiza la vida social. Este sería el contractualismo. Bien. Otros representantes, a ver, leo el texto de Breyer, dice: como la observación de los pactos es la garantía de la paz, la ley natural nos dice que hay que observarlos, que hay que responder al beneficio, con el beneficio y no con la ingratitud. Nos ordena la moderación y la equidad. Nos aconseja someter las diferencias a los arbitrios imparciales. Leyes todas que no se deducen de los instintos morales ni consentimientos universales, sino de la recta razón que busca los medios de conservación. Estas leyes son universales por ser conclusiones sacadas de razonamiento. Como la equidad se responde con equidad y el beneficio con el beneficio, es necesario que exista un juez ordenador de todo esto. Fíjese que para Locke, ¿no? Había puesto algo, creo que había puesto que el Estado puede a su vez ejercer la violencia si fuera necesario para proteger el interés de los individuos. Hay otros representantes, Locke, Rousseau, y la conclusión que sacaba un poco de esta explicación es la incompatibilidad entre el estado de naturaleza, es decir, la tendencia natural a la vida en social, y el cumplimiento de las leyes naturales, ¿no? Por eso puse ahí la cuestión del extrinsicismo y del formalismo moral, ¿no? La ley moral, el cumplimiento de las normas, es extrínseca a una naturaleza que se revela, que es contraria. Por lo tanto, lo que aparecería acá sería como una especie de formalismo moral. Estas son algunas conclusiones mías, no tiene nada que ver con el contractualismo, pero toda ley moral sería extrínseca, ¿no? Y formalismo moral porque toda norma moral sería como represiva. El hombre, si lo deja suelto, como diría la frase, somos hijos del rigor, hacemos desastres. Por lo tanto, tiene que haber un juez ordenador entre este estado de naturaleza y la organización de la vida en sociedad. Bien, a grandes rasgos, chicos, hemos mostrado esto para poder pensarlo como estas dos dimensiones, este, y que, además puedan servir para, bueno, para futuras cátedras, porque ustedes lo van a ver seguro en segundo año, en tercer año, ¿no? Estos aspectos. Pero fíjense que se encuentran con problemáticas que son actuales también, ¿no? En qué medida toda norma extrínseca coarta mi deseo de libertad, ¿no? Y entendiendo esa libertad como algo que contraría el orden moral. ¿Por qué? Porque la libertad absoluta destruye al individuo, ¿no? Podemos pensar en una sociedad en donde la naturaleza humana está hecha para la amistad, para la vida en común y para el perfeccionamiento, o pensar cómo el hombre es enemigo del otro y por lo tanto hay que aniquilarlo, hay que matarlo, ¿no? Allí podemos encontrar estos vestigios en lo que nosotros llamamos hoy la grieta, ¿no? La grieta política, por ejemplo, ¿no? Pero también existe en la vida comunitaria de nuestra vida práctica de todos los días, amigos, familiares, compañeros, ¿no? Que por una cuestión por ahí de visión o perspectiva se rompen amistades también, ¿no? Bien, en un ¿Puedo hacer una ratito, consulta, Jorge? Pepo, pregúntame, lo único que te voy a pedir, ¿sabes qué? Lamentablemente, en un ratito, cuando corte la clase, me voy a juntar con algunos compañeros por hacer el seguimiento de la cátedra. Pero dale, pregúntame y voy a ir contestando al foro. ¿Sí? Bien, no, que te quisiera consultar, cuando hablábamos del renacimiento, que vos decías que el hombre se torna antropocéntrico y demás, o sea que el hombre se siente así más libre, es también autodestructivo y puede ser muy nocivo, ¿no? Y hasta muy egoísta se puede tornar, ¿o no? En ese sentido. Y también de ahí creo que nace, o sea, creo que el pensamiento de Hobbes por ahí es una reacción a ese humanismo exacerbado, tal vez, ¿no? Es como una duda que tenía. Sí, sí, sí. El sentido fuerte de este humanismo, de este antropocentrismo, es pensar el hombre como amo y señor del universo. Digamos, no estoy de acuerdo en revalorizar los valores propios de la naturaleza humana, desterrar esta idea, por ejemplo, de una visión teocéntrica absolutamente, pero esto es nocivo y peligroso cuando se torna también un humanismo fuerte, como si el hombre pone las leyes, digamos, ¿no? Y esto le da un poder absoluto.
Y con respecto a Hobbes, también tiene que ver con la experiencia que él vivió, ¿no? Las revoluciones civiles que él fue viendo, dicen, la única manera de poder salvaguardar esto es un soberano que ordene todo esto. Bien, gracias. Disculpe, Jorge, no me quedó claro o sea, cuando termine esta clase, te ibas a juntar con algunos compañeros de acá para hacer el seguimiento, ¿me dijiste? Con de acá y con el turno mañana. Sí, son algunas Ah, consultas que hicieron y por un tema de acompañamiento sobre la cátedra o dificultades que tienen, vamos a orientar un poquito. Por eso tengo que eh, cortar ahora y juntarme. ¿y cómo sé si tengo que ir o no? No, solicitas o yo voy llamando a algunos. Ah, es al azar, o sea, nadie sabe de acá porque por ahí Si yo se veo me que hay pasó un alguien mail que que, si mandaron. yo veo que hay alguien que lo necesita, los voy a llamar. Esperen que armo, cuando se corte, nos volvemos a juntar un ratito, ¿sí? Porque todavía seguramente entrarán menos cuarto. Tenemos 5 minutitos. Pero por si se me corta. ¿Sí? Nos volvemos a conectar todos, así te explico. Puedo citar algunos por una cuestión de dificultad.